Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es fiesta grande. Este viernes es 25 de julio, y la Iglesia Universal celebra al apóstol Santiago. Y nosotros, particularmente en España, lo veneramos también como patrono de nuestra patria. Por eso digo que es fiesta grande. En algunas regiones de España no es fiesta civil, en otras sí, pero es día de precepto, de obligación de participar en la Santa Misa, aunque no sea día de fiesta. Habrá que tratar de compaginar el trabajo con el cumplimiento de este deber religioso, un deber agradabilísimo, participar en la Santa Misa. El apóstol Santiago, ya sabemos que era uno de los tres más cercanos a Jesús, junto con Simón Pedro y con el hermano del mismo Santiago, parece que hermano pequeño, Juan. Él, Santiago de Zebedeo, era de los que fue testigo de primera fila en algunos de los grandes milagros obrados por Jesús. Estuvo en la transfiguración en el Tabor. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Acompañó al Señor al huerto de Getsemaní, situándose en su dolorosa agonía bastante cerca de él. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la lectura que hacemos hoy, que fue mandado ejecutar por el rey Herodes. Tuvo que ser en torno al año 42. Y desde la misma antigüedad se difundió la creencia de que Santiago, antes de morir, había llegado a predicar el Evangelio en los confines del mundo conocido a Occidente. Y en España, precisamente a partir de la batalla de Clavijo en la Edad Media, contra el poder del Islam, y una aparición de Santiago a caballo, ayudando a las huestes cristianas, se le veneró como auxiliador de los cristianos, de las armas cristianas, y patrono de los reinos cristianos. Y por eso se puso bajo la protección del apóstol Santiago la fe de los españoles, la independencia también de nuestra patria. Y su sepulcro en Compostela, lo mismo que el sepulcro de Pedro en Roma o el sepulcro vacío de Jesús en Jerusalén, se ha convertido en una de las tres grandes peregrinaciones que atrae a multitud de peregrinos. Pues este es el santo apóstol que hoy celebramos. Al celebrarse en España como solemnidad, quiere decir esto que hay dos lecturas de la palabra de Dios, con el Salmo responsorial y luego el Evangelio. Las dos lecturas son del Nuevo Testamento. La primera lectura o es del Antiguo Testamento o de los Hechos o del Apocalipsis. En este caso es de los Hechos de los Apóstoles. La segunda lectura es una epístola, una carta de San Pablo, pero también puede ser de Pedro o de Santiago o de Juan o de Judas,
que son las cartas que hay recogidas en el canon del Nuevo Testamento. Vamos a empezar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una lectura como la de ayer y la de tantos días, por desgracia, muy fragmentada. Del capítulo 4, los versículos 33 solamente. Del capítulo 5, el versículo 12. Y luego los versículos 27 al 33. Y luego del capítulo 12, el versículo 2. Si se dan cuenta, un verdadero mosaico de versículos. Dicen así: en aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Pues vamos a ir haciendo algunas reflexiones para que ayuden a nuestra meditación personal. Lo primero parte de esto que dice el texto de que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Fíjense ustedes, los apóstoles no están predicando una nueva doctrina, no están predicando una nueva religión, una ideología, una filosofía. Ellos anuncian a una persona, Jesús, y anuncian que está viva, aun cuando muchos saben que ha sido crucificado y sepultado en Jerusalén. Esa certeza de que Jesús estaba vivo y de que seguía actuando era la que les daba valor. Anunciaban la resurrección de Jesús con mucho valor. Hay una gran diferencia a la que va entre los apóstoles refugiados en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y estos apóstoles ahora que con mucho valor anuncian la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús era más fuerte que el miedo, que el temor, que las amenazas, que la espada. La resurrección de Jesús daba sentido a sus vidas. Hoy el Evangelio parece que va siendo borrado de la vida de los hombres, de su vida personal, familiar, de su vida profesional, de la vida pública. Hoy las leyes a veces no es que inspiren, no es que sean inspiradas por el Evangelio, es que frontalmente están en contra de la enseñanza de Jesús. Y Jesús sigue siendo el viviente y el que actúa. El testimonio más importante no viene de campañas. El testimonio más importante no viene de los medios de comunicación social, por mucho que se diga. El testimonio más eficaz viene de la coherencia de una vida íntimamente unida a Jesús resucitado.
esa vida que transparenta, que refleja a Jesús, esa vida que conmueve, esa vida que sorprende incluso a los enemigos. Quizás a veces los sorprende para llenarlos más de rabia, de indignación y de ira, pero que cuestiona. Hoy todo se soluciona con la presencia en las redes sociales, con la presencia en las vallas publicitarias, en los medios de comunicación social. Hoy todo se soluciona con nuevos movimientos apostólicos que atraen a las gentes con nuevas maravillas cada vez más modernas y adaptadas a la cultura moderna, pero quizás no hemos puesto el empeño fundamental en la conversión de nuestros propios corazones, de los de aquellos que seguimos escuchando el Evangelio cada día, de aquellos que seguimos creyendo en que Cristo está vivo en medio de nosotros. No procuramos nuestra conversión personal, no buscamos la santidad de vida, y si lo hacemos de una forma tan poco convencida, tan floja y tan tibia, que no supone testimonio convincente para nadie. Una segunda idea de que dice el texto de que por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Y antes se dice que la gente del pueblo los miraba con mucho agrado. Evidentemente, si hacían todos estos milagros, realmente signos y prodigios, que casi todos eran curaciones de enfermos, era normal que la gente los viera con mucho agrado. La gente encontraba una esperanza en aquellos hombres que predicaban con tanta convicción y con tanta alegría y con tanta valentía el Evangelio. Predicar el Evangelio con convicción, porque a veces se escucha una predicación en la que el predicador parece que está leyendo el prospecto de una medicina o un listín de números de teléfono, porque dice aquello sin que en sus palabras se note la más mínima emoción ni convicción. No, la predicación tiene que venir acompañada de signos. Estos signos en los apóstoles eran milagros espectaculares, eran curaciones, eran reconciliaciones de enemigos, era desprendimiento de los bienes. Todo esto era así, pero hay también signos en nuestros días donde nosotros podemos atestiguar al Señor, signos. También las palabras que pronunciamos, aunque no sea hablando directamente del Señor, la forma en que nos comportamos, en que nos divertimos, en que descansamos, en que nos relacionamos con los demás, la forma en que hablamos y la forma en que callamos. Todo eso son signos también, no son prodigios, pero son signos. Son signos que pueden ser elocuentes, que pueden ser medios de los que nuestro Señor se valga para tocar el corazón de los hombres. No buscamos el aplauso, no queremos la admiración de las gentes. Lo que queremos es que nuestro Señor Jesús sea conocido y amado. Luego hay algo que me llama también la atención y que creo que merece la pena que reflexionemos sobre ellos. La respuesta que dan los apóstoles a el sumo sacerdote y el Sanedrín. Ellos responden diciendo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta respuesta atraviesa los siglos, ha llegado hasta nosotros porque es palabra de Dios. No es posible buscar componendas. ¿Cuántos cristianos que buscan soluciones de compromiso con el mundo y nos dicen que no podemos ser radicales, que no hay que poner la esperanza en utopías?
y que dan su apoyo a ideologías mundanas, a ideologías que sean políticas, sociales, transigen con muchísimos pecados y disparates, transigen, porque dicen que es el menor mal posible y a eso se aferran. Pero en el fondo lo que no quieren es ser señalados por el mundo como distintos, como raros, como antisistemas, como se dice ahora. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando las leyes de los hombres contradicen la ley de Dios, cuando se oponen al Evangelio, no podemos permanecer neutrales, ni mirar al otro lado, ni decir que esta es, por ejemplo, la mejor ley del aborto posible. ¿Cómo que la mejor ley del aborto posible? Todas las leyes del aborto son criminales. Pues hay cristianos que dicen estas cosas y no sienten temor cuando la palabra de Dios les juzga hoy y les repite, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Santiago es nuestro patrono porque fue fiel hasta el final, porque no se dejó vencer ni derrotar, no pactó con los enemigos de Cristo. Y esto no es heroísmo, es amor. No es la fuerza, es la fuerza pero del Espíritu, no la nuestra, la fuerza que Dios da a sus testigos. Como dijo el Señor, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El mártir es quien ha amado más, porque ha amado a Dios más que a su propio bienestar, a su propia vida. Ha sabido resistir con la ayuda del Espíritu las amenazas, el miedo o los tormentos. Esa confianza radical y absoluta en aquel Cristo resucitado que da sentido a todo. Me querría fijar, por fin, en el relato de la muerte de Santiago, porque no puede ser nada más sobrio. Dice el texto, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, siendo como era un apóstol tan importante, tan amado de Jesús. ¿Cómo es posible que no describa más qué pasó, cómo y cuándo fue detenido? Y eso de que fue muerto a cuchillo, fue degollado entonces, o apuñalado. ¿Qué pasó? Pues no se trata de crear un relato dramático. No se trata de escribir una epopeya cristiana relatando la vida de los héroes. Solamente se muestra una semilla que ha caído en tierra y que será fecundísima. Y la fecundidad ha venido por los siglos y siglos de fe valiente y comprometida en España. Esos siglos pasaron, no es nuestro siglo, desde luego, pero han sido siglos de fidelidad en nuestra patria a Jesucristo. Y yo pienso que el apóstol Santiago fue la semilla que dio lugar a esos siglos de fe en nuestra tierra. Yo digo que sus huesos siguen gritando desde Compostela, que su corazón sigue latiendo de amor y que él intercede por nosotros ante Dios, aunque Dios tiene sus propios planes y va dirigiendo sabiamente la historia. Todo converge en esa providencia divina que no nos abandona.
El Evangelio de la misa es, según San Mateo del capítulo 20, los versículos 20 al 28 que dicen así: En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Podemos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Pues no tenemos demasiado tiempo para comentar este texto, que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Aquí en el texto del Evangelio de San Mateo es la madre la que pide esa gracia para sus hijos, no son los hijos. Pero me fijo en la pregunta de Jesús a ellos dos: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Jesús en ningún momento les reprende, en ningún momento condena la petición que acaban de hacerle, les pregunta simplemente. Y ellos, con entusiasmo, con valentía, responden: podemos. Realmente tenían razón, y Jesús se la da. El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, el bautismo con que yo me voy a bautizar lo recibiréis, os bautizaréis también. Hemos escuchado cómo Santiago valientemente dio testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús, entregando su vida. Bebió el cáliz del Señor, porque el seguimiento de Jesús no es algo que se improvisa. A medida que vamos dando pasos, aunque sean pequeños pasos, vamos creciendo en el amor. Y ese amor es el que nos convertirá en verdaderos testigos, porque no otra cosa significa martirio, sino testimonio. El martirio es el testimonio supremo, el testimonio que se da con el derramamiento de la sangre o la aceptación de un mal. Y no olvidemos la enseñanza final de Jesús: el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.